Bienvenidos a 5x5, un podcast sobre el Buffyverse. Buffy fue creciendo conmigo. Primero fue el amor imposible, después fue la amistad, fue la traición, fue la pérdida, después fue la muerte, después fue el sacrificio, después fue el renacer, después fue la fuerza, pero por sobre todas las cosas, Buffy fue resiliencia. Aún mucho antes de siquiera conocer esa palabra, Buffy me enseñó a ser resiliente, de que a cada caída le seguía su correspondiente levantada, y sospecho de que a cada uno de ustedes, los que se tomaron el tiempo de darle play a este episodio, también significó lo mismo. Me presento, mi nombre es Damián, aunque en el mundo podcastero posiblemente me conozcan como Mafuba. Participo de varios podcasts locales de acá de mi provincia de Chubut, de Argentina, del sur de Argentina, más precisamente de la ciudad de Comodoro Rivadavia. He hecho podcasts de cultura pop como pueden ser el No Ya Lo Tenemos, el cual pueden escuchar tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube, el cual es el No Ya Lo Tenemos Podcast. Ahí van a encontrar reseñas de cine, de películas, de videojuegos, de música, el cual hice durante 3 años con mi buen amigo y compañero el comandante Rústico, quien también me acompañó en otro podcast dedicado al cine, más específicamente dedicados a los monstruos del cine, el cual es Bicho Feo, el cual también pueden encontrar tanto en Spotify como Bicho Feo Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Bueno, en esta ocasión estoy presentando este nuevo podcast, este proyecto, el cual va a ser unipersonal, tengo que decirlo, porque nada, soy un gran fan de la serie, no he encontrado la verdad gente en Comodoro que sea fan de la serie como yo. Obviamente que las hay por ahí, solo que no están en mi círculo de confianza. Bueno, nada. En este podcast vamos a hablar, o voy a hablar específicamente de la serie en general, del Buffyverse en general, porque la idea es abarcar todo el universo de Buffy, desde la serie, las películas, su creador, los personajes, los cómics. Creo que no se le ha dado suficiente importancia al mundo de los cómics. De hecho, tal vez, mucha gente lo sabe, pero posiblemente mucha gente no lo sepa. El canon oficial de la serie continuó en los cómics de manera oficial. Obviamente escrito mucho de ellos por Joss Whedon, el creador de la serie. Pero bueno, ya vamos a llegar hasta ahí en ese momento. Quiero presentar este podcast, el cual se llama 5x5. Como muchos de ustedes se darán cuenta, es una frase icónica de Fate, una de nuestras cazadoras preferidas, la cazadora oscura, nuestra Anakin Skywalker de este universo, digamos, ¿no? La cazadora caída en desgracia, la cazadora que se pasó al lado oscuro. Ya vamos a llegar ahí en ese momento. ¿Por qué hacer el podcast en este momento, no? O sea, he visto la serie muchísimas veces, como me imagino tal vez muchos de ustedes. Pero creo que este año 2026 es una muy buena oportunidad para hacer un rewatch de la serie, uno más. Esta vez creo que va a ser especial porque quiero aprovechar para hacer una reseña de cada episodio de la película, de todo en cuestión, digamos. Quiero aprovechar para al hacer el rewatch y al hacer este podcast que quede todo asentado, quede acá. De paso compartirlo con la comunidad de fans de Buffy, que son muchos. Ha tenido mucha repercusión cada vez que publico en algún lado que voy a hacer un podcast sobre esta serie. Así que bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes. Obviamente me gustaría que participen en algún momento, pero bueno, vamos a esto por partes. La idea de este podcast es hablar de la serie desde una manera personal, ¿no? Desde un punto de vista mío. Quiero contarles cuáles fueron mis sensaciones al ver la serie en su momento, cuando yo la descubrí de chico. Qué siento ahora cuando la veo de grande. Yo descubrí esta serie, te diría, no en el comienzo, no, la verdad que no sé, no sabría decirles una fecha exacta, pero calculo que iría por la segunda o tercera temporada. La serie, yo era pequeño, yo nací en 1987, así que cuando se estrenó la serie yo tenía unos juveniles 10 años, así que era relativamente pequeño, digamos, todavía no era una serie para mi edad. Yo en ese momento todavía miraba dibujitos, no recuerdo qué, creo que estaría Dragon Ball, tal vez por aquellos momentos, o los Caballeros del Zodíaco, pero series de actores, actuadas, digamos, live action, empecé a ver con Buffy, pero mucho más adelante. Recuerdo haber visto la propaganda de pequeño, de chico, en Telefe. Creo que esa fue la primera vez que yo recuerdo o que tengo memoria de haber visto
alguna referencia a Buffy en televisión. Recuerdo que la propaganda decía algo así como un amor imposible. Me acuerdo de eso específicamente, que obviamente se referían a la relación de Buffy con Ángel, ¿no? Nada, y me acuerdo que me quedó eso. Yo todavía ni estaba ni cerca de siquiera acercarme a los canales como Fox, ¿no? Yo me manejaba obviamente canales de dibujitos, de niños, digamos Magic Kids, de aquellos tiempos. Pero bueno, me quedó rondando en la cabeza. Con el tiempo empecé a ver películas de más adultas, ¿no? De terror. A mí la verdad tengo que agradecer a mis padres que nunca me prohibieron ver series o películas de terror, digamos, o que tengan violencia, digamos, de esa manera, digamos, en aquellos años medio que eso no les importaba mucho. Me imagino que muchos de los que crecieron en esa época les pasaba lo mismo. La verdad es que mis viejos, esto lo he contado muchas veces en otros podcasts, la verdad que solamente le importaba que no haya desnudos o escenas de sexo. Pero después podía haber la masacre más masacre en televisión, que no había problema. Bueno, cuestión es que mi primer acercamiento a la serie, cuando dije, yo me acuerdo que en mi cabeza dije, esta serie la tengo que ver, me acuerdo. Y fui creciendo con eso. Crecí con eso. Recuerdo cada tanto escuchaba la propaganda en televisión. Y bueno, y un día dije, la voy a ver. Pero ¿cuándo llegué a ver esta serie? Yo llegué a la serie ya bastante tarde. De hecho estaba bastante avanzada. Estaba empezando la 5ª temporada. Recién ahí empecé a ver la serie de lleno todas las semanas. Perdón, no tengo un guión para esto. De hecho quiero que este sea un podcast que sea más bien honesto, digamos, sin tanto guión. Obviamente me anoto algunas cositas, pero nada, quiero aprovechar la oportunidad para contarles cuál va a ser la temática, la modalidad de este podcast, digamos. Hoy, como muchos habrán visto el flyer por ahí, el estreno de este podcast se está dando un 10 de marzo a las 9 de la noche. Y no, esto no es casualidad, porque estamos cumpliendo hoy, 10 de marzo del 2026, 29 años exactos del estreno de la serie original, la cual se estrenó justamente el 10 de marzo de 1997. Por eso me parece una fecha simbólica como para estrenar este podcast. Y también tampoco es casualidad que se esté estrenando un martes a las 9 de la noche, ya que ese era el día y el horario en el cual en el canal Fox de Latinoamérica se estrenaban los capítulos. No sé si hay gente de esa época todavía escuchando este podcast. La verdad que me encantaría escuchar a gente que me mande algún mensaje y diga: Che, Mafuba, sí, mirá, yo miraba la serie en esa época, tenía 10, 12, 13, 15 años, no sé. Cuando yo empecé a ver la serie, bueno, en aquellos momentos, la verdad que al haber empezado por la 5ª temporada, digamos que hay muchas. Bueno, todos sabemos que en la 5ª temporada aparece el personaje de Dawn y es como nada, un gran giro en la trama, digamos. Bueno, en aquel momento para mí no representó eso porque yo no tenía todo lo anterior, ¿no? No sabía que Dawn era un personaje que aparecía ahí. Obviamente que me enteré viendo la serie, ¿no? Pero nada, eran cuestiones que en aquel entonces se me escapaban un poco. Bueno, así que bueno, la cuestión es de hacer este podcast es reconectar un poco de vuelta con esta serie, con estos personajes, ¿no? Aprovechar y hacer una reseña tanto de la película como de todo lo que venga a continuación. No voy a hacer un episodio por capítulo de la serie. Tal vez seguramente haya capítulos que lo merezcan, ¿no? Como los capítulos doble, capítulos que sean muy intensos, pero si hay capítulos, digamos, que se pueden pasar de a 2 o de a 3, vamos a hacerlo así. Vamos a tratar de llevar un conteo, vamos a tratar de que sea lo más completo posible. Quiero contarles un poco, bueno, ya les conté más o menos cuando vi Buffy por primera vez, recuerdo. Es más, cuando vi por primera vez Buffy, cuando dije me voy a sentar a verla, ya estaba empezada la 5ª temporada. De hecho creo que iba por el 5º capítulo, o por el 4º. Ya había pasado la escena con Drácula, recuerdo haber visto la propaganda. No sé si ustedes se acuerdan, pero Buffy se estrenaba los martes a las 9 de la noche y en aquel momento la única manera de verla de vuelta, si te lo perdías, era verla en la repetición, que era los sábados, no sé si a las 4 o a las 5 de la tarde. Y recuerdo ponerme al día recién un fin de semana que hicieron una maratón en Fox, que era, ponele, que iban por el 5º o 6º episodio y hicieron una maratón del comienzo de la temporada. Entonces vi el capítulo 1 al 5º, ponele, que iban en ese momento. Y nada, ahí me puse al día. La primera temporada, quiero decir, la 5ª temporada, que fue la primera que vi, tengo que decir, para mí, yo no sé si es porque fue la primera que vi, pero tengo que decir que es mi temporada favorita, el cual puede ser un poco polémico, porque sé que hay mucha gente a la que no le gusta mucho esa temporada. La verdad que no entiendo por qué, la verdad me parece una temporada bastante completa. En aquel momento, por lo menos, viéndola ahora, ya la he visto muchas veces en la serie, de hecho.
tengo que decir también que pasé muchos años sin volver a verla, porque yo la serie la vi en su momento. Esto tiene que entender a la gente que, no sé, los centennials, ponerle las generaciones nuevas. No sé si habrá gente por ahí escuchando este podcast que tenga menos de 20 años. Pero hay que decir que antes, ver una serie había que verla en el día y en el horario de estreno. Después era muy difícil volver a encontrarla. No es como ahora que uno se entra en las plataformas y está. Bueno, yo vi Buffy en su época de estreno. Vi hasta el final, obviamente. Vi el final estreno. Pero ¿qué pasa? Yo compartí habitación con mi hermano pequeño en ese momento, ¿no? El cual tenía 3 años y medio menos que yo. Era una pelea. Teníamos televisión en la habitación. Pero ¿qué pasa? Era una pelea a ver quién veía qué cosa. Yo ya quería ver estas series. De hecho, yo, además de Buffy en ese entonces, también estaba viendo Los Expedientes Secretos X, que la daban los miércoles. Creo que a las 9 de la noche también, o a las 10, no recuerdo bien. Y también veía Dark Angel, que la daban los sábados, creo que también a las 9 o a las 10 de la noche. Cuestión es que habíamos creado un método con mi hermano. Primero decíamos, bueno, un día sí y un día no. Ponele, yo veo hoy, mañana ves vos, pasado. ¿Entienden? O sea, el lunes yo veía lo que yo quería en la tele. El martes veía a mi hermano. El miércoles veía yo. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta en un momento de que, bueno, obviamente los días de la semana, al ser impares, ¿no? Tienen 7 días. Por ahí a mí me tocaba este martes ver Buffy, ponele, pero el martes siguiente no. No, ya le tocaba a mi hermano. Entonces ya no podía ver Buffy. Era todo un despelote. Entonces, bueno, desarrollamos un sistema. Esto puede ser un poco curioso, tal vez un poco tonto. Pero bueno, se nos ocurrió que cada uno podía elegir qué días de la semana tenía el control absoluto del televisor. Bueno, y yo elegí 3 días, que eran los días martes, que daban Buffy y Ángel, los miércoles que daban Expedientes Secretos X y los sábados. Esos eran los 3 días que tenía yo para ver absolutamente lo que yo quisiera en televisión y nadie podía decirme nada. O sea, mi hermano, ¿no? Estamos hablando de la televisión que estaba en mi pieza y mi hermano le daba los otros días. No me importaba que mi hermano tuviese 4 días y yo 3. A mí me importaba ver mis series. Bueno, así fue como terminé viendo la 5ª temporada completa. Bueno, y ahí seguí más adelante. Y después, un día descubro, haciendo zapping en la tarde, que estaban dando la 4ª temporada de Buffy. De lunes a viernes, creo que a las 4 de la tarde, algo así. Entonces ahí vi la 4ª temporada completa y vi toda la historia de la iniciativa. Fui viendo la serie por partes, como se podrán enterar. De hecho, después vi la 1ª temporada. Quiero decir algo, sobre todo con la 1ª temporada. A mí la verdad que habiendo visto la serie, yo creo que si yo hubiese visto la serie de entrada desde la 1ª temporada, pues muy posiblemente no me hubiese enganchado mucho. Porque quiero decir, honestamente, quiero que este sea un podcast honesto en esto. Yo considero que la 1ª temporada de Buffy, la verdad es que no me parece una muy buena temporada. De hecho, me parece la más floja de todas. En muchos sentidos. Creo que, si bien hay que verla, porque te presenta los personajes, te presenta el mundo, ves un poco el tono de la serie. La verdad que me parece que estaban tanteando cosas. Creo que la serie realmente se vuelve muy buena a partir de la 2ª temporada. De hecho, esto ya lo he comentado en otro podcast. Si querés recomendar a alguien que vea la serie por primera vez, esto va a ser polémico, pero yo considero que a partir de la 2ª temporada, alguien que empieza a ver la serie en la 2ª temporada ya la sigue, la va a continuar viendo hasta el final y después va a ver la 1ª temporada. Pero considero que si le recomendás a alguien que empieza a ver Buffy desde la 1ª temporada, que nunca haya visto Buffy antes, que no sepa nada, muy posiblemente la abandone, creo yo. Esto puede ser un sonar polémico, no sé qué les parecerá a ustedes. De hecho, si yo pudiese hacer un ranking de mis temporadas favoritas hoy, actualmente, antes de volver a ver la serie, aunque esto ya lo tengo bastante definido en realidad, ya desde hace varios años que considero que la 5ª es mi temporada favorita, te diría la 2ª, o sea, el segundo puesto muy posiblemente sea la temporada 2. La temporada 7 me gusta mucho también, yo la ubico en un cómodo 3er lugar. Después pondría la temporada 3, después la 4, después la 6 y después la temporada 1 al final del todo, ocupando un muy cómodo último lugar. Nada, la 1ª temporada tiene muy buenos capítulos, algunos debe tener unos 3 o 4 capítulos muy buenos, pero de todas maneras eso vamos a verlo ahora en este nuevo rewatch que voy a hacer. Pero bueno, como les digo, a pesar de que considero que la 1ª temporada no es de lo mejor, sí tiene muchas cosas muy, muy buenas. De hecho la serie a mí me atrapó muchísimo. Bueno, yo ya la vi, como les acabo de comentar, la empecé a ver ya muy consolidada.
con los personajes luciéndose. Creo que Joss Whedon estaba en ese momento, en un momento muy inspirado. De hecho ya estaba por estrenar Firefly, otra gran serie que lamentablemente fue cancelada antes de terminar la primera temporada, pero fue una grandísima serie. Si no vieron Firefly, tienen que verla. Es como un Cowboy Vivo, pero bien hecho. No sé, o sea, Cowboy Vivo está bien hecho, pero esto está muy bien hecho, creo yo. Lamentablemente creo que no se consigue en ninguna plataforma. Debería aparecer, no sé si en Disney, ya que actualmente tienen los derechos de todo lo que era Fox. Nada, la serie me pareció muy, muy atrapante. Sobre todo, a mí lo que más me gustó en su momento eran los diálogos. Yo siempre fui muy, muy fan de los diálogos graciosos, ingeniosos. Me pareció que la historia de Buffy me atrapó en su momento. Ya sabía que era una cazadora de vampiros, no toda esta cosa de elegida por el destino, la lucha del destino, de ir en contra, de que yo no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero tengo que hacerlo igual porque soy la encargada de proteger a la humanidad, los amigos. Hay cosas que considero que se han quedado muy atrás en el tiempo. De hecho, me parece que personajes como Xander, por ejemplo, bueno, creo que hay mucha gente a la que Xander le cae mal. De hecho, yo no lo recordaba que era tan así, pero en tantos rewatch que he hecho, la verdad que sí, es un personaje que me ha empezado a caer bastante mal. De hecho, he notado que es muy tóxico actualmente, visto con ojos actuales, ¿no? En aquel momento tal vez no pasaría desapercibido, pero vamos a ir viendo cosas como, qué sé yo, a Xander la verdad que le chupa un huevo a Ángel, por ejemplo, solamente porque le gusta Buffy y cosas por el estilo. Nada, hay cosas, tiene actitudes muy malas. Creo que es tal vez el personaje que más peor, digamos, envejeció, digamos, ¿no? Nada, bueno, estoy siendo un poco desordenado, pero nada, después de a lo que iba con contarles sobre cómo fue mi primera experiencia viendo Buffy. Yo una vez que terminó la serie, allá en el 2003, recuerdo, yo iba a la secundaria, recuerdo haber visto ese final espectacular, súper épico, una batalla genial. Es decir, hoy sería una película, eso, digamos, Buffy. Totalmente una serie de otros tiempos, de una época en la que las series tenían 20 y pico de capítulos, 22 capítulos por temporadas, y se estrenaban religiosamente todos los años. Todos los años teníamos 22 nuevos episodios de Buffy y de Ángel, su serie spin-off. Nada, hoy en día es impensable. Hoy las series tienen producción de cine, de televisión. Quiero decir, actualmente estamos esperando también un nuevo reboot o una nueva serie ambientada en el universo de Buffy. Quiero dejar claro algo con respecto a esto. Yo esa serie, si bien obviamente la voy a ver y cuando esté la vamos a comentar en este podcast, pero quiero decir que tengo que esperar a verla, pero yo no la consideraría un canon oficial. Yo sé que esto también va a ser polémico, pero creo que el canon oficial está en los cómics. Digamos, Joss Whedon, el autor, caído en desgracia actualmente, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Ya vamos a dedicarle un capítulo a hablar de Joss Whedon. Nada, por todas las cosas que se destapó la olla y se supo todos los maltratos que hizo con muchas actrices, sobre todo. Tanto de la serie como posteriormente, ¿no? Dirigiendo, no sé, la Liga de la Justicia y otras películas. Y muchos actores lo denunciaron por acoso, por maltratos, cosas por el estilo. Y creo que Joss Whedon, al no estar en la producción de esta nueva serie, no tiene absolutamente nada que hacer. Él sí escribió varias de las temporadas que le siguieron a la serie en cómics. De hecho, la temporada 8 y 9, si no me equivoco, están escritas por él. La temporada 10 y 11 no, pero la temporada 12, que es la temporada final en cómics, sí está escrita por él. Es una temporada corta, creo que son 4 números solamente. Pero ese es el final definitivo de la serie. En la temporada 12, el cual está en cómics. Cómics que tengo que decir son bastante difíciles de conseguir. De hecho, en Argentina no se han editado de manera oficial, hasta donde yo sé. Lo que pueden hacer es encontrarla tal vez en alguna comiquería. De hecho, en España sí se han editado. No sé hasta qué temporada. Yo sé que por lo menos la 8 y la 9 están editadas oficialmente, porque esas las tengo en cómics, pero son ediciones españolas que se consiguen acá muy caras, tengo que decir. La verdad que me metí hace poco en Mercado Libre a ver si conseguía los números que me faltaban, pero no sé, me parecen números, precios irrisorios, digamos, para una historieta. Pero bueno, siempre se van a conseguir en internet, digamos, si quieren leerlos los van a encontrar. Hay traducciones hechas por fans. Bueno, creo que Joss Whedon, al no estar involucrado en esta nueva
adaptación a esta nueva serie, quiero decir, bueno, no sé, vamos a ver qué sale. Obviamente le tenemos fe porque hay gente muy capacitada atrás y bueno, vamos a ver. Cuando llegue el momento vamos a tratarlo. Y no sé si este año, no creo que este año se llegue a estrenar, pero bueno, vamos a ver. Con respecto a los personajes de la serie, ¿qué decir? O sea, son los personajes más increíbles que he visto en una serie adolescente, digamos. Es una serie que si bien empieza siendo muy adolescente en su primera temporada, va creciendo muchísimo. O sea, en la primera temporada tenemos, por ejemplo, a Willow, un personaje que era la típica ñoño, digamos, nerd, hacker. Digamos que el nerd ñoño del grupo de amigos, siempre hacker en aquellos tiempos. Desarrollar sus habilidades de magia, por ejemplo, muy poco a poco, desde la primera temporada hasta la sexta temporada, digamos que cuando explota todo, digamos que se vuelve una bruja súper poderosa y se sale de control. Quiero aclarar algo, esto tendría que haberlo dicho antes, pero bueno, obviamente este es un podcast hecho para fans. Me parecería un poco raro que haya gente que nunca vio la serie escuchando este podcast, ¿no? Así que me imagino que todos quienes estén escuchando esto saben todos los detalles de la trama, han visto la serie tal vez más de una vez. Así que bueno, vamos a hablar con todos los spoilers posibles, ¿no? Así que vamos a hablar acá a calzón quitado, digamos, vamos a mencionar muchas cosas en cualquier momento de la serie. Vamos a decir que Tara murió, vamos a decir que Ángel se pierde su alma, qué sé yo. Todas esas cosas, vamos a hablar así, nomás estamos acá en confianza, todos hemos visto la serie, así que nada, el crecimiento de los personajes que tiene esta serie, hay muchos personajes que tienen muchos de los mejores arcos que yo he visto en una serie de televisión. Ahí tengo que decir, por qué sé yo, por ejemplo, los personajes como Spike, por ejemplo, que estaban pensados para morir en la segunda temporada, uno de los mejores villanos. De hecho, Spike podría ser el equivalente a un Vegeta, por ejemplo, de Dragon Ball. Un personaje que empieza siendo un villano a vencer, que quiere matar a todos y después tiene un arco de redención increíble. Se termina uniendo, se termina enamorando de la protagonista, terminan teniendo escenas muy apasionadas. Algo que tal vez mucha gente no sepa es que en los cómics Buffy termina con Spike. De hecho, queda bastante claro, si bien al final de la serie, en esa épica escena de batalla en la que muere Spike y antes de morir Buffy le dice que lo ama y él le dice gracias, pero sé que no es verdad, y muere. Bueno, siempre quedó la duda de si Buffy lo decía de manera honesta. Bueno, en los cómics esto se confirma, digamos, Buffy y Spike terminan juntos. De hecho, yo creo, esta es una opinión mía personal, Spike es el gran amor de Buffy, creo yo. Muy por encima de su relación con Ángel, digamos. Ángel me parece una relación un poco más, no quiero decir tóxica, pero me parece, es como, vamos a ponerlo de esta manera. Ángel es el primer amor adolescente, digamos. Ese amor que es súper intenso, no llega a ser pasional por una cuestión obvia física de ellos. Pero nada, es ese amor que parece ser idóneo. Pero bueno, no funciona por muchos motivos. Y bueno, y Spike es ese amor que de verdad te protege. Y acá voy a decir algo que creo yo, vamos a estar de acuerdo muchos. Ángel no era una buena persona. Ángel, cuando era humano, era... No podemos decir que era un mal tipo, simplemente era un borrachín, un vago, un atorrante que se la pasaba de joda, iba de bar en bar, andaba con trolas, qué sé yo, todo lo que vos quieras. Y cuando se convierte en vampiro, se desata su verdadero yo, ¿no? Que es como su lado más violento, digamos, más sádico. Y para ser bueno, Ángel necesita un alma. Entonces, eso lo diferencia de Spike, creo yo. Porque Spike, está bien, el tipo también fue un sádico, siendo vampiro. Él de humano sí era bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando él tiene su arco de redención y demuestra que está enamorado de Buffy, y protege a Buffy, y protege a su hermana, lo hace del corazón, sin tener un alma. Él no necesitó un alma para amar a Buffy, para ser un buen tipo. En cambio, Ángel necesita un alma para ser bueno, si no es un mal tipo. ¿Comentario polémico? No lo sé, ustedes díganmelo en los comentarios, ¿qué opinan de esto? De hecho, uno de los momentos claves de la serie, digamos, uno de los mejores momentos de la serie, creo yo, se da en la segunda temporada. Digamos, la noche con Ángel, la noche en la que Ángel pierde su alma, en la que Ángel y Buffy hacen el amor, digamos, por primera vez, y esto lleva a que Ángel pierda su alma y se convierta de vuelta en Angelus y empieza a desatar el caos por todos lados. Dios, qué momento más glorioso de la serie, uno de los mejores momentos de la serie, te diría top 5 seguramente de toda la serie, una serie que está lleno de buenos momentos, la pérdida brutal de la inocencia,
de Buffy, al no entender qué es lo que estaba pasando, todo lo que vino después, todo el efecto dominó que trajo eso, la muerte de la señorita Calendar. Nada, la segunda temporada me parece súper oscura, no tanto por los temas que tratan ni por la cantidad de muertes que hay, sino por la cercanía que tienen las muertes con la protagonista, ¿no? Con Buffy, ¿no? Otro momento clave de la serie que a mí me encanta es, bueno, en la tercera temporada a mí me parece genial la presencia de Faith, me parece uno de los mejores personajes de la serie, un personaje súper carismático, encantador, te entra por todos lados, divertidísima, un personaje de esos que, nada, que se te graban a fuego. De hecho, este podcast lleva por nombre una frase de ella, iconiquísimo Faith, y la pelea final con Faith que tiene con Buffy, en el cual ella queda en estado de coma, digamos, el enfrentamiento con su propio reflejo oscuro, podríamos decir, de Buffy. Nada, Faith es lo que pudo haber sido Buffy sin control, ¿no? Sin tener amigos, sin tener un buen guía, digamos, porque digamos que Faith tuvo un pésimo guía con Wesley, un vigilante, un watcher. Nada, no tuvo los mejores guías, no estuvo rodeada de buena gente, llegó tarde. El mundo de Buffy, digamos, los amigos de Buffy llegaron tarde a su vida, digamos, un personaje súper caído en desgracia, que a mí me encanta, su arco de redención es increíble, me encanta todo lo que pasa después en Ángel, la muerte de la madre de Buffy, otro golpe súper duro de la serie, posiblemente el capítulo más duro que yo haya visto en una serie de televisión. Podrás hablarme de la boda roja, háblame del, no sé, del capítulo de Breaking Bad donde muere Shane, lo que vos quieras, pero el golpe que dio la muerte de Joyce, perdón, en la quinta temporada, después de haber estado luchando contra una enfermedad toda la temporada y supuestamente ya se curó, y cuando Buffy llega a la casa y la encuentra tiesa en el sillón, Dios, qué momento más duro. Yo recuerdo cuando la vi por primera vez, allá por el 2002 creo, o 2001, Dios, momento durísimo, pero en aquel momento a mí no me, si bien fue momento duro, no me pareció tan duro, pero bueno, yo era un adolescente. Hoy en día veo ese capítulo, y la verdad que me emociona un poco. Digamos, yo hoy soy una persona que actualmente tengo 38 años, digamos, estoy más cerca de los 40 que de los 20. Gracias a Dios tengo a mi mamá todavía. Pero cada vez que veo ese capítulo digo, puta madre, esto puede pasar en cualquier momento, ¿no? Nada, momento súper duro. Digamos, Sarah Michelle Gellar en ese capítulo, Dios, qué actriz de la puta madre. Un capítulo que está filmado completamente diferente, no tiene música, nada, el dolor se siente en cada fotograma. Nada, me pareció súper doloroso, el silencio, todo lo que viene después, el vacío que te deja esa pérdida, que le deja a Buffy, que le deja a todos los personajes, y el vacío que siente uno cuando ve eso, cuando ve ese capítulo. Hoy en día ese capítulo es uno de los capítulos que más me pega, y cada vez que llego a esa temporada, y cada vez que en el capítulo anterior ya termina con esa imagen, termina con Buffy llegando a la casa y se ve borroso, desenfocado, el cuerpo de Joyce ahí en el sillón, ¿no? Ya sé que el capítulo siguiente va a ser una trompada en la jeta. Dios, un capítulo, bueno, que incluso hasta el día de hoy está considerado, creo que como la representación más fiel de lo que es perder a un ser querido en pantalla, digamos, en la vida real, lo más parecido a la vida real que se ha logrado filmar en televisión o en el cine. Digamos, la verdad que no he visto una escena peor porque te retrata todo absolutamente desde el shock inicial, te retrata la negación, el dolor, la aceptación, nada, cómo te acompañan tus seres queridos, tus amigos, el papelerío que hay que hacer después, nada, un capítulo que le metieron a un vampiro al final, nada como para decir que tiene que haber un vampiro, la verdad yo no lo hubiese puesto, nada, un capítulo, un golpe seco de la adultez, digamos, es uno de los momentos en el que Buffy termina de convertirse en adulta, diría yo. Esa temporada tiene otro momento súper duro, como fue el sacrificio de Buffy al final de la temporada, ¿no? Para salvar a su hermana, a Dawn. Nada, entender que amar también es dejar ir, ¿no? Una temporada que a mí me pareció muy buena. Hay mucha gente que odia al personaje de Dawn, de hecho muchos le echan la culpa de la muerte de Joyce, de la madre. La verdad que
nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digamos, los mismos autores han dicho que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero nada, ese final de temporada que fue pensado originalmente para ser el final de la serie, la verdad es que hubiese sido... No sé, yo no estoy muy a favor, la verdad nunca me gustó de que las series o las películas o las sagas, digamos, para terminar tenga que morir el protagonista. Digo, si la historia te lleva a eso, bien, pero no considero que sea algo necesario. Creo que es el villano de ese personaje, el villano de esa temporada que fue Glory, la verdad me parece excelente, que me parece que sea... que los villanos de Buffy siempre van de menos a más, ¿no? Que empezamos con un vampiro, bueno, súper poderoso como fue el maestro en la primera, después vienen Spike, Drusilla, dos de los mejores personajes de toda la serie, de todas las series que he visto, y bueno, obviamente el villano principal fue Angelus en esa temporada. En la tercera temporada vino el intendente o el alcalde, digamos, un poquito más atrás Fate. O sea, siempre fuimos creciendo un poquito más. Después vino Adán, bueno, Adán, un personaje medio posiblemente uno de los villanos, peor villano, tal vez peor villano central de una temporada. Pero después viene Glory, que es una diosa de una dimensión infernal, ¿no? Nada, me parece que siempre fue de menos a más y eso fue increíble, la verdad. Me parece que lo que hicieron después con la sexta temporada, yo recuerdo cuando era chico y veía los avances. Fox solía hacer avances de los que venían de sus series. En esa época estaba Roswell, estaban los Expedientes Secretos X, Dark Angel, un montón de series que tenían que eran top de lo top de aquel momento, y a veces hacían especiales para contarte cómo iba a ser el próximo año, ¿no? Y te mostraban, nada, trailers y distintas cosas. Y me acuerdo de haber mostrado el avance de la sexta temporada y mostrar que Buffy iba a revivir, y era un super evento, la verdad. La verdad que a mí me pareció, después enterándome un poco con los años, investigando sobre la serie y todo esto, descubrir que la sexta temporada en realidad nunca debió ocurrir. O sea, el final de la serie iba a ser la quinta temporada. De hecho, Joss Whedon, él escribió ese capítulo, escribió esa temporada, muchos de los momentos clave de esa temporada fueron escritos por él, y la planeó como el final de la serie, como que la serie iba a terminar ahí. Pero ¿qué pasa? La cadena quiso renovar la temporada, a una nueva temporada, y bueno, hubo que inventar algo. Por eso me parece a mí que la sexta temporada es tan irregular. La sexta temporada, la verdad, si bien tiene sus buenos momentos, tiene algunos muy buenos capítulos, como por ejemplo el grandísimo capítulo en el cual Buffy posiblemente haya estado todo el tiempo en un manicomio, digamos. Uno de los mejores capítulos de la serie, tengo que decir, está en esa temporada. Pero creo que tardó en llegar el ritmo de esa temporada. Creo que los villanos estuvieron un poco... Nada, venimos de una diosa de una dimensión infernal y nos encontramos con tres mequetrefes, digamos, eso fue medio raro. Y me parece que las cosas fueron llevando a que Willow termine siendo la villana de la temporada. Pero eso no pasa recién hasta los últimos 4 capítulos, me parece, de la temporada. Nada, me parece que fue algo que se fueron agarrando, fue muy tirado a los pelos. Y que le fueron dando forma a medida que lo fueron escribiendo de a poco, no es que algo que se fue planeando. No es como la quinta temporada, me parece tan gloriosa porque está planeada desde mucho antes. Digamos, hay cosas que se fueron vaticinando desde la temporada anterior, de la temporada 4, como la llegada de Dawn, por ejemplo, que la mencionan varias veces, unas 2 veces en sueños proféticos. Nada, entonces, después viendo la serie de vuelta, decís, Dawn ya fue profetizada antes, ya estaba planeado todo esto. Nada, a mí me parece que la sexta temporada, está muy, muy por debajo del nivel de lo que veníamos viendo hasta ese momento. Sin embargo, tiene algunos muy buenos momentos. Nada, y otro momento súper icónico de la serie, a mí me parece que la séptima temporada, la última, me parece una temporada, la verdad, muy buena, muy buena. Me gusta mucho el concepto del primero, ¿no? El villano, esta cosa del primer mal. Además que ves un villano que había aparecido en la tercera temporada. Aparecer es un decir, ¿no? Porque el primer mal como que no tiene forma corpórea, no sabes ni cómo es, no tiene forma, digamos. Pero el concepto del primer mal, algo más viejo que lo viejo, algo que te devora desde adentro, o que te devora desde abajo, de acuerdo a la traducción, me parece, la verdad, un villano increíble, la verdad. A mí sí, la verdad, el concepto del primero me parece genial. Y ese discurso final de Buffy, ese discurso final en el que le dice a todas las potenciales cazadoras si están preparadas para ser fuertes, Dios, ese es el empoderamiento definitivo, digamos, ¿no? Posiblemente mucha gente se enoja hoy en día porque Willow evidentemente fue nerfeada para esa final de temporada, pero creo que la trama te lleva un poco a eso, digamos. Tienen una justificación, no es que se lo sacan de la galera de que Willow mágicamente es más débil que la temporada anterior.
ya había demostrado que ella puede destruir el mundo en la temporada anterior si quisiera. Pero ¿qué pasa? Creo que la trama tiene una manera inteligente de hacer que Willow no sea tan poderosa en esa temporada. Porque ella viene de mandársela en la temporada anterior, de ser adicta a la magia, de tener momentos muy duros y muy difíciles que después, nada, se le tiene que ver la cara a sus amigos y decir, che, mirá, yo maté a una persona, hice esto, hice lo otro. Nada, me parece que fue un momento, una manera inteligente de hacer que Willow sea menos poderosa en esa temporada. Así que yo creo que estuvo bien y creo que el final de la serie fue súper épico. Fue súper épico. Hoy en día hubiese sido, como ya dije antes, una película. Hubiese sido una superproducción. De hecho, en aquel momento fue el final que tenía que tener Buffy. O sea, Buffy es una serie que tuvo un final espectacular. Un final digno de aplausos. Que hoy en día es muy difícil. Hoy en día vemos un montón de series súper icónicas que no han tenido finales a la altura, ¿no? Qué sé yo, pasó hace poquito con Stranger Things, por ejemplo. Un final bastante flojo, a mi gusto. No creo que haya estado tan mal, pero fue bastante flojo. Game of Thrones, no sé, son pocas las series que han tenido finales que estén a la altura. Y creo que Buffy hace un montonazo de años, la serie terminó en 2003, estamos en el 2026, vamos. O sea, Buffy marcó tendencia, mostró las cosas como tenían que ser en aquel momento. Hoy en día hay muy pocas series que estén a la altura que pueden decir que han tenido muchas temporadas sumamente regulares. Yo quiero, para ir terminando este episodio debut, este episodio presentación del podcast, quiero decirles mi ranking de temporadas. Creo que ya lo había dicho. Vamos a dejarla así: la temporada 5 primera para mí, la temporada 2 y la temporada 3 en ese orden, y la 7 vamos a dejarla en un cómodo cuarto lugar, y después vamos a dejar la temporada 4, la 6 y la 1 en ese orden. Y mis villanos favoritos, tengo que decir, personajes favoritos, para mí, y esto me gustaría saber de ustedes también, cuáles son sus personajes favoritos o sus momentos más icónicos de la serie, lo que más recuerdan. Spike, obviamente, como el mejor vampiro de todas las series, de todas las películas que he visto de vampiros. Spike ahí, picando en punta, y obviamente Faith, de los personajes femeninos. Nada, mis personajes favoritos siempre fueron ellos. Siempre tuve debilidad por los personajes que son moralmente más ambiguos, digamos, que tienen su costado oscuro. Para finalizar, también quiero dedicarle este episodio a nuestra querida Michelle Trachtenberg, quien fue la primera Scooby que se nos fue hace ya un año, el 26 de febrero de 2025. Con 39 años, nuestra querida Dawn Summers dejó este mundo. Fue la primera Scooby que se nos va. Esperemos que pase muchísimo tiempo para que se nos vaya alguno más. Así que nada, vamos a continuar con el podcast a partir de hoy. Todos los martes a las 21 horas vamos a ir viendo parte por parte, punto por punto, todos los episodios de la serie de Buffy la Cazavampiros. Vamos a empezar ya. Al finalizar este episodio van a tener un segundo episodio listo para escuchar ya mismo, dedicado a la película, porque vamos a ir por orden cronológico. Entonces lo primero y lo correcto es empezar por la película de 1992, la cual no fue protagonizada por Sarah Michelle Gellar, pero dio el inicio a esto. Así que bueno, yo viví Buffy de esta manera, pero ahora quiero saber cómo la viviste vos. ¿Qué etapa de tu vida te recuerda? ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿Tus temporadas favoritas? ¿Qué escena te marcó? Me gustaría leerlos, porque si algo nos enseñó esta serie es que si querés ganar, no hay que pelear solo, juntos somos más fuertes. Y ahora mi pregunta es, ¿ustedes están listos para ser fuertes? Si quieren dejar un mensajito con propuestas, críticas o lo que gusten, pueden buscar en Instagram La Extraña Mente de Mafuba. Ese va a ser desde este momento el rinconcito virtual donde voy a publicar todos mis proyectos, así también como otras cositas que voy a ir subiendo a medida que estén disponibles. Es muy posible que este episodio lo estés escuchando en Spotify, así que también quiero comentarte que pueden encontrarlo en YouTube, en el canal de No Ya Lo Tenemos Podcast. Repito, el No Ya Lo Tenemos Podcast es nuestra productora. Ahí van a encontrar una lista de reproducción exclusiva de este proyecto, así también como los demás podcasts en los que participo o participé anteriormente. Mi nombre clave es Mafuba, esto fue 5x5 y están invitados a pegarse una vuelta por acá cada martes a las 21 horas para seguir recorriendo este hermoso mundo del Buffyverso.
¿Qué?